porque entonces puede ser que pongamos en riesgo nuestro patrimonio, pero solamente el bien que decidimos dar en garantía y no todo. O sea, no voy a meter todo en riesgo, porque les voy a dejar hasta los acreedores elegir qué quieren. Desgraciadamente muchas veces pasa eso por desconocimiento. Y llegan los cuates y nos dicen, ¿me das el aval para mi casa? Y como es mi cuate, les doy el aval. Obviamente, no debería yo de ser eso. Si de verdad estimo mucho a mi amigo, le voy a decir, no, no te doy el aval, pero te puede dar firma como garante sobre una propiedad que pues sí me importa, pero que si la llego a perder, no me va a doler. Porque si te doy el aval, pues de pronto pueden llegar a cualquier bien que tenga, incluso el de mi casa. Y eso no lo puedo poner en riesgo. Entonces, vamos a partir conociendo esos bienes y esas deudas de la sociedad conyugal y de ahí vamos a sentarnos a platicar, lo deberíamos de haber hecho como novios, con nuestro novio o nuestra novia, para decidir qué queremos. Sobre todo cuando estamos en buenos términos, la comunicación es fácil. Cuando ya nos estamos peleando es prácticamente imposible. Entonces, cuando todavía estemos en buenos términos, podemos reestructurar el contrato de matrimonio y podemos establecer capitulaciones como las necesitemos, de tal suerte que ya con ese conocimiento de bienes y deudas y tomando en cuenta lo riesgoso de la actividad de cada quien y las personas a las que queremos proteger, podemos, pues, repartirnos esos bienes que tenemos y decidir qué tenemos cada uno para cuidar eso que queremos cuidar. Y tal vez efectivamente el cónyuge inquieto, el cónyuge que no se sabe controlar en jugar las carreritas que decíamos, pues puede perder los bienes que tiene, pero no se va a quedar en la calle, a menos que se pelee con la familia, ¿verdad? Que también esa es una posibilidad y entonces significa que voy a cuidar bienes para la familia, pero me voy a tener que dejar algo para mí y que voy a tratar de que ese bien para mí no esté en riesgo, por más que sea yo inquieta y me gusta invertir en nuevos negocios o las actividades que haga sean riesgosas, pues ¿qué pasa si pierdo todo? Y además mi familia ya no me quiere, pues me voy a quedar en la calle. Tengo que prever también eso y no estar esperanzado en que siempre voy a tener la protección de la familia, porque puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces tendré que tener una protección propia. No que nos llevamos 40, 50 años como pareja, a final de cuentas nos peleamos y a uno de los dos se les queda todo, porque fue el más listo, porque fue el que sí hizo la separación de bienes y no nos dijo que todo lo estaba poniendo a su nombre XX. Eso no nos lo podemos permitir. No es que seamos egoístas, pero debemos de cuidar partecita para nuestro futuro, para nuestra seguridad. Inclusive, aunque queramos compartir todo con los hijos, tampoco les podemos dar todo. Si los educamos bien, pues nos va a funcionar, pero si no los educamos bien o algo sucede, pues de pronto, pues pueden también dejarnos en la calle. Esa es una realidad. Parejas y familia no está comprada. Siempre es posible que haya pues alguna desaveniencia o alguna problemática. Y bueno, hay que pensar en otra cosa que eso muchas veces lo olvidamos. Tenemos que planear qué es lo que tuvimos de bienes y yo siempre recomiendo lo que venga de antes, no lo compartas. Si tú recibes herencias, si tienes fruto de tu trabajo y ya tienes ciertos bienes, esos son tuyos. Y échenle más ganas cuando nos casemos con la pareja que estemos y dependiendo lo que vamos a decidir, es cómo nos vamos a repartir las cosas o si las queremos tener en conjunto está bien, pero lo que cada quien traía debería estar fuera. Pero ¿qué pasa con ese futuro? Aunque digamos que trabajamos en conjunto, podemos definir que cada quien tenga bienes separados o que cada quien se vaya asignando los bienes pues en forma uniforme para estar prorrateando los ingresos o para tener esa seguridad que buscamos. Es más, lo podemos dejar por escrito incluso desde el principio. Tan simple como decir todo lo que en el futuro tengamos en conjunto, la mitad es tuyo y la mitad es mío, no significa que esté como sociedad conyugal, significa que vamos a trabajar juntos, pero las ganancias se van separadas. No es lo mismo. No vamos a tener una copropiedad. Vamos a tener un trabajo en conjunto, pero cada quien va a acumular la ganancia. Otra puede ser que tal vez trabajamos juntos, pero todo se le queda a la esposa
porque tal vez hay hijos pequeños y queremos cuidarlos, garantizar que ellos tienen la seguridad. Tal vez también el esposo dice, no, el 100% no, te quedas con el 80 y yo me quedo con el 20. Perfecto, ¿eso te funciona? Eso sirve. Ese es el acuerdo que tomaron. Y entonces va a estarse o recibiendo directamente el ganancial o recibiéndolo la persona y donando una parte de lo que tiene de resultado. Pero cada combinación es diferente. Lo podemos hacer en general o podemos decir que cada vez vamos a decidir qué es lo que compartimos y qué es lo que no. Eso es la decisión que cada pareja tome. Pero también hay otro punto que tenemos que dejar bien transparente desde el principio y que muchas veces eso se nos olvida en las capitulaciones. ¿Cómo vamos a repartir lo que quede si alguien falta? ¿O cómo vamos a repartir las cosas que tenemos en conjunto cuando nos divorciemos? Ay, eso nunca va a pasar. Esperemos que no pase. Pero si pasa, esperemos que no tengamos punto de conflicto, que ya hayamos resuelto esos problemas mucho antes de que estemos en los líos. Si desde el principio nos ponemos de acuerdo, ¿cómo se va a hacer la separación de los bienes o la repartición? Pues simplemente si eso aceptamos, eso va a aplicar. Tal vez al rato no esté yo de acuerdo, pero ya lo acepté y las disposiciones se tienen que cumplir porque fue un compromiso. Eso es muy bueno porque volvemos otra vez cuando estamos en buenos términos, pues vemos las cosas tal vez más objetivamente. Cuando estamos molestos, no razonamos nada y las decisiones muchas veces no son las mejores, son más temperamentales y entonces van a ser mayormente problemáticas. Si desde el principio decidimos hacer capitulaciones matrimoniales, pues pongamos de una vez también las reglas de qué va a pasar si alguien falta. Si alguien, sobre todo, fallece, ¿a quién se le van a quedar los bienes que no están a su nombre? Eso implicaría también incluso tener un testamento. Y si decidimos hacer sociedad conyugal o capitulaciones para compartir algunos bienes, ¿qué va a pasar si decidimos separarnos porque sigamos vivos pero nos divorciamos? ¿Y qué va a pasar si fallece alguno de los cónyuges? Todos esos puntos son importantísimos redactar. Y miren, nadie les va a decir qué les conviene, porque cada quien tiene su propia concepción de lo que considera bueno. Y es en esa forma que cada quien tiene que pensar o de pensar que va a ser la combinación de estos bienes y estos trabajos y estas comparticiones de las ganancias y ese riesgo que vamos a correr, porque claro que todos vamos a correr un riesgo en lo que decidamos. Tal vez le podemos pedir recomendación al notario, tal vez le podemos pedir recomendación al juez, a los amigos que no se han divorciado en 50 años. Pero de todas maneras, no va a ser la misma situación. Muchos de esos matrimonios que tienen 50, 60 años de estar casados, pues han aguantado porque con todas las imperfecciones les enseñaron a aguantarse. Porque tal vez la mujer se siente desprotegida y entonces no se queja. Y es el estilo que conocieron, pero no forzosamente es lo que nosotros vamos a aplicar. Por eso cada quien tiene que hacer su propia labor y decir hasta cuánto quiere, hasta cuánto cede, hasta cuánto aguanta. Y en base a eso es que tenemos que hacer las capitulaciones. Si nosotros no lo hacemos así, lo que implementemos no va a ser útil, no vamos a sentirnos conformes y si aceptamos una imposición, seguro que algo va a funcionar mal, porque normalmente cuando alguien nos impone algo, pues como que trata de tener una ventaja, aunque no forzosamente puede ser así, pues nos ponen más riesgo. Es muy importante que entonces analicemos eso. Y miren lo que nos dice el Código Civil. No incluyas en el inventario de las capitulaciones lo que es como que tu casa y los bienes con los que estás viviendo el día a día. No el hecho, no tus vestidos, no los objetos de uso personal. El trabajo de los cónyuges, es decir, si tienes salarios, eso es tuyo. Y tampoco vas a tener que meter, bueno, pues aquellos bienes que tú hayas decidido que desde antes que tenías no van a costar. Vamos a tener que poner las especificaciones de si tenemos algún negocio
o alguna actividad que genere ganancias, vamos a tener que definir cuánto le corresponde a cada quien, en caso de que compartamos los bienes. Entonces resulta que podemos tener un local en renta y si somos copropietarios, pues tal vez de entrada puede ser 50 y 50 si es sociedad conyugal, pero si hacemos capitulaciones, pues tal vez sea 30, 70 o 20, 80. Eso será el acuerdo de los cónyuges. Un acuerdo específico por la renta del local, otro acuerdo específico por el negocio de actividad empresarial, otro acuerdo específico sobre, no sé, los intereses del banco, otro acuerdo específico como sobre los derechos de autor. Fíjense que podemos ser específicos por cada bien que tengamos, a lo que nos convenga como pareja. Claro que el que se quede con los gananciales y con los bienes va a ser responsable del cumplimiento de obligaciones de esos bienes. Pero también podríamos hacer un acuerdo de que el cónyuge que administre se quede con el importe de los impuestos y que sea el responsable de pagar y nada más me entregue ya libre los recursos. Eso es lo que cada quien decida. La ley de impuesto sobre la renta permite nombrar un representante y que si quieren los cónyuges, ese representante cubra por todas las obligaciones. Pero si no quieren, cada quien puede acumular sus recursos y hacer sus propias declaraciones. Lo importante también es que determinemos cuál es la situación de los bienes que ya venían antes de que nos casáramos, los bienes que se obtienen en el casamiento, incluso los bienes que pueden provenir no del trabajo de los cónyuges, sino de herencias o de cuestiones externas a la sociedad conyugal. La sociedad conyugal va a ganar sobre lo que haga, pero si de pronto un familiar mío muere y me hereda una casa, eso no entra en la sociedad conyugal a menos que yo lo establezca o que mi Código Civil del Estado lo contemple. Pero el que lo contemple no significa que me voy a quedar con lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque se pueden hacer capitulaciones que digan algo en contra de la ley, porque en este caso sí se permiten. Y entonces podríamos excluir los bienes que vienen por herencia, los bienes que vienen por premio, los bienes que se generan con los salarios. Pero esa es decisión de los cónyuges. Y depende, obviamente, de esas capitulaciones que hayamos hecho para que se determine cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro derecho. La copropiedad, que es la sociedad conyugal, o las capitulaciones con algunos bienes compartidos, algunas actividades compartidas, está muy regulada por la ley de impuesto sobre la renta, la ley del IVA, y depende una serie de actividades que realizó. Es el tratamiento que se da precisamente en las leyes fiscales. De entrada nos dice el Código Civil que copropiedad es cuando dos o más personas, sean cónyuges o no, son propietarios al mismo tiempo de un mismo bien y podemos decir que tienen un por ciento de derechos sobre el bien que no forzosamente tiene que ser igual, por lo tanto las capitulaciones pueden cambiar en porcentaje, pero con una característica. Están juntos en las obligaciones y en los derechos y aunque tienen un porcentaje definido, no se define qué parte del bien es de cada quien, no físicamente. Por lo tanto, no puede venderse un pedacito del bien que tienen en propiedad, pero sí se puede vender su derecho de copropiedad. ¿Eso qué significa? Que si yo soy dueño en un 10% de una casa, yo no puedo vender un cuarto de la casa, pero sí puedo vender mi 10% a otra persona, siempre y cuando el contrato de copropiedad me lo permita. Otra vez, el contrato es un acuerdo de voluntades. Yo podría prohibir que alguien de la copropiedad venda los bienes fuera o su porcentaje alícuota de la copropiedad fuera. Sí se puede. Y puedo poner una cláusula que primeramente se ofrezca a los que están dentro de la copropiedad. Dicho de otra manera, en esas capitulaciones de sociedad, de la pareja, podríamos poner que somos pues copropietarios, pero con la característica de que el cónyuge que quiera no puede vender
la parte de su copropiedad a nadie externo, sin antes ofrecérselo al otro cónyuge. O definitivamente solamente se lo puede vender al otro cónyuge.